Bienvenidos a Mente Abierta. Pues bien, aquí tengo algunas fotografías que me encontré por ahí sobre la ciudad de Samarcanda, Uzbekistán. Fotografías de Samarcanda, Uzbekistán, 1894-1904. Arturo Cisneros, ese país parece que hubiese estado en una guerra mundial, nuclear. Ok, se va esta foto. Siguiente, creo que este es el lugar más conocido en Samarcanda hoy en día. Solo que aquí está muy destruido. Bueno, eso creo. Se supone que este lugar debería de tener muchos mosaicos por ahí. Ahorita checamos eso. Quizás me estoy equivocando. Abundan en ese estilo los edificios. La ciudad de Tamerlán. Qué diferente se ven estos lugares cuando lo ves a color. Ok, aquí otra. Están en la misma situación que en todo el mundo. Carretas por todos lados. Pues bien, ahí están. Son todas. Afortunadamente se pudo hacer. Les comentaba. Toda esta zona. Si vamos al mapa de esta zona. Tartaria Independiente o Turquestán. Parece una zona de guerra. Ahí la tengo marcada. Brasil 3:15 de la mañana. ¿En serio? Bien tarde. Es Schopenhauer. Bueno, ahí está la Samarcanda. Una gran zona desértica, ¿no? Y que si lo checamos en el mapa de las fortalezas estelares, vamos a ver algunos cuantos fuertes. Bueno, está tardando en cargar. Buenos días, José Guerra. ¿Cómo estás? Ya prácticamente en sábado. El Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Pakistán. Y ahí está la Samarcanda. Les comentaba, esta zona tiene muchísimos sitios arqueológicos únicos. Sin embargo, la información sobre ellos es prácticamente no llega al público. Y cuando alcanza a llegar, no obtiene lo que se merece. Hay muchas ruinas, quizás más que cualquier otro país en el mundo, pero de ese tipo de ruinas que gritan que allí ocurrió una catástrofe. El motivo es qué tipo, climática o algo relacionado con tecnología.
Hay restos de fortalezas por aquí por allá. Gran cantidad de escombros. Bosques de piedra. Y hora de pasar algunas demostraciones acerca de esto. Chequen todo este tipo de ruinas. Tan solo de Uzbekistán. Faltan los demás países. Como Kirguistán, Tayikistán, Kazajistán, Pakistán y cosas así. Este parece un tocón, ¿verdad? Pero no, son murallas, ruinas. Aquí algunas otras. Son muchas las ruinas que se han encontrado, pero no se hace mucho eco. ¿O será porque estamos muy lejos de aquellos lugares y casi no llegan noticias? Pero son bastantes ruinas. Estas solo son de Uzbekistán. De las armas de los dioses hindúes. No sé realmente cuál es la leyenda, pero yo recuerdo que hay una leyenda hindú, o no sé si era del Tíbet. Hay una de un diluvio donde se inunda toda esta zona de los Himalayas. Hay otra de una guerra con unos ciertos gigantes. ¿A qué tipo de gigantes harán referencia? ¿Los del norte? ¿De la India? Todos estos bien pudieron haber sido castillos. Creo que ya les he mostrado el mapa de Fra Mauro de 1450. Que está lleno de castillos, toda esta zona. Quizás muchas de estas ruinas son parte de esos castillos. No sé si han visto esas fotografías también del Gran Cañón. Que muchas, por así decirlo, muchos de estos como montes o montañas o algo así, se asemejan a palacios derretidos. Chequen, aquí se nota un poco más el ladrillo debajo de todo este derretimiento. ¿O qué creen? ¿Que era como un tipo de enjarre sobre el ladrillo? Ladrillo rojo por donde quiera. Como que es un invento muy antiguo, ¿no? Los Highlanders de Escocia, que son los sobrevivientes al diluvio en las tierras altas. Uy, ya hace mucho que no escuchaba esa palabra. Los Highlanders. Parece una muralla china, ¿no? Bueno, es lo que veo. Una serie con ese nombre, así es. Highlander, el Inmortal. Por cierto, esta zona no solamente tiene ruinas, tiene bastantes cosas curiosas sobre el terreno. Lo bueno es que cuento con este mapa de esta persona de Rusia, que tiene muchos sitios marcados en su mapa. De hecho, era lo que estaba haciendo hace un rato, lo estaba navegando. Algunas cosillas muy curiosas, ahorita se las muestro. Creo que esta también va. Que no tiene forma de... Tiene muy mala calidad la foto.
Se podría decir que en esta zona sí que hubo destrucción. No quedó nada de todos estos edificios que muy probablemente vienen de todas estas leyendas medievales. Todos estos relatos de Marco Polo. Estos viajes a los Gran Khan de Tartaria. Estas leyendas sobre el Preste Juan y todos estos castillos. Todo lo que comentan los griegos sobre esta zona, como la Sérica, la ciudad donde nace la seda, se habla de personas muy altas, que de hecho tenían como un lenguaje bastante extraño, como en una bóveda. Y al parecer ahí nace esta ruta de la seda. Ahora bien, cuando hablo de historiadores griegos, romanos, ya está en ustedes aceptar o no la idea de Fomenko, quien lo sitúa más cerca en el tiempo, tanto así como en la época medieval realmente. Es decir, que fueron enviados al pasado remoto a propósito para alargar la historia, cuando muy probablemente podrían estar relatando cosas mucho más recientes. Miren estas ruinas. No marqué los nombres, pero estas me recuerdan como huesos, ¿no? Cuando cortas un hueso, queda el huequito por dentro. Un cataclismo evidente o catástrofe. Pareciera que este lugar fue derretido. Ya voy a acabar con las imágenes, nada más para que se den una idea, porque todos estos sitios no los vamos a poder ver una vez que estemos checando el mapa. Uzbekistán, estepas del desierto, 1500 estepas absolutamente planas hacia el norte que comienzan desde los Urales y Siberia. ¿Cuál será este paradigma que nos están transmitiendo? Para la ciencia oficial no hay lugar para estos monumentos. De hecho, en la historia del mundo no hay desastres climáticos. Durante la URSS no se negaba la existencia de estos monumentos, pero sus descripciones y conclusiones son marginales. Definitivamente algo pasó en esta región. Algunos de estos edificios parecen a los posteriores a la destrucción por un terremoto, un incendio, derretidos diría también. Aquí ya no se nota mucho. Chequen. Miren, muy probablemente muchas de estas fortalezas se veían como esta. Creo que está muy cerca de ahí de Samarcanda, no recuerdo el nombre. Creo que es Gujarat o Bujarat, algo así. Yo pienso que así se veían estas fortalezas que hoy que estábamos checando, todas derretidas, destruidas. Así se ve de frente. Y una toma más como más cercana. Todos esos fuertes que les estuve mostrando, imagínenselos así. Cambia mucho la cosa. Belmari, bienvenido.
Vamos al mapa ahora sí. Bueno, yo estaba hace unos cuantos instantes checando. Se supone que estoy checando esta zona, ¿no? Me alejé por esta barrera de fuertes. Me llamó la atención este. Porque solo tiene la silueta. Luego me alejé. Chequen. Estos morados marcan un tipo de patrón. No sé si lo ven, que es todo este sendero. Zigzaguea. Estaba pensando si será un tipo de, no sé, como vías de tren o algo, no sé, una defensa o algo. Chequen cuando me acerco. Y al parecer todo comienza desde aquí. Desde este lugar. Incluso hasta me imaginaba algo tecnológico, ¿no? Como una barrera de energía, ¿no? De contención para los del otro lado. Chequen, si seguimos el camino sube. Sigue. Zigzaguea. Llega aquí. Ah, no, sigue. Creí que aquí se paraba. Qué extraño, ¿no? ¿Qué utilidad tendría ser algo así? Y se para aquí. De hecho, este continúa, parece vías del tren, algo así, ¿no? Pasa por dentro del lago. Cruzan el lago. ¿O qué es nieve? Creo que es nieve, ¿verdad? Miren, continúa el camino que estaba terminado. Sigue, 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 sigue. Traspasa este río. El Reca. Sube por aquí, pasa. Creo que llegamos al final.
Chequen esto. Algunos... un desborde. Algo eléctrico. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué creen que sea? Ahora, vean esto. Ah, miren, continúa por acá. Miren, aquí acaba. Pero cuando me alejo, parece ser que continúa por acá. Pero no veo el camino. Es como un antiguo canal, ¿no? Más bien. Aquí zigzaguea. Otra vez. Sigue por aquí. Sube. Creo que va por aquí y luego se pasa. Lo marca hasta esta ciudad y sube. Aquí ya no se ve tan claramente el camino de 3 como allá. Pero sí es curioso estos zigzagueos. ¿Será una mega fortaleza estelar? Tiene este tipo de picos. De hecho, aquí se toparon con una que está en ruina. Sube, sube, sube. Otra vez, otra. También eso es bastante curioso, que entre el camino están varias fortalezas. Esta es cuadrada. Sube por toda la Siberia y se cruza con varios de estos fuertes estrella. Chequen. Van acompañados de fuertes estrella, como si fuera una super mega fortaleza estelar. Aquí ya se pierden. Lo que estaba checando yo es que crean como un tipo de barrera. Y casualmente sobre todas las Tartarias. Cubren todo esto. Aquí la barrera es con puros fuertes. Hasta Astrakán. Y luego un poco de barrera por acá. Para Georgia. Pero también la barrera cubre esto. Que abarca hasta Crimea. Como por aquí así. ¿Qué sería? ¿Un tipo de transporte? Es curioso que es esto. Como si fuese algún tipo de frontera, ¿no? Así. Cubriendo hasta Crimea. Ah, no es así, ¿no?
No sé qué será. También me llamó la atención este símbolo. Chequen lo que se forma. En plena zona Hazara, 2 triángulos encontrados. Así se les ha dado un borrón a las armas plasmáticas en esta zona. ¿Te imaginas todo lo que pudiera haber debajo de estas coníferas en Siberia? Ándale, como una mándala. Este es similar. Pero aquí no hay figura. ¿Qué sería? Es lo interesante. Un búnker, algo así. O se imaginan un super cañón ahí arriba que pueda girar. Bueno, estamos muy lejos de la zona. Vamos a volver. Eso para un tema donde nos toque entrar a esta zona. Quizás estas todavía estén dentro de lo que fue, según los mapas, sobre Tartaria. Estos son los tártaros de Sagatai. De Tamerlán, de este lugar. De aquí inició su imperio. Los tártaros de Uzbek, Kalmuk, toda esta zona de tártaros, Circasia por aquí, los tártaros de Crimea, otro kanato. Y también tenemos toda esta zona del Turquestán, que es casi todo esto. Pueblos túrquicos. De hecho, cuando cayó Pugachev, esta seguía siendo la Tartaria independiente, toda esta zona. Casi todo esto. Y acá estaba la dinastía Qin tártara. No sé por qué me gusta decirle Qin, pero creo que se pronuncia Qin. La dinastía Qin. De hecho, es curioso que se llame China también. Suena muy similar. China, Qin. Toda la Manchuria. Y esta era la Gran Tartaria, todo esto. Muy probablemente llegaba frontera. Inclusive hay algunos mapas que colocan a Moscú dentro del territorio, pero son los mapas más que nada medievales, como del 1500. De ahí va retrocediendo un poco, hasta llegar a esta zona de Circasia. Aquí así. Ahora bien, ¿cómo fue ese declive? ¿Será prudente basarnos en cuanto a la historia oficial? ¿O es una historia reescrita sobre los verdaderos hechos que quizás fueron más recientes de lo que creemos? Y con un tipo de destrucción y el uso de armas que ni siquiera imaginamos. Algo capaz de dejar esta zona en esta situación. Chequen, estaba viendo el mapa de Fra Mauro en la biblioteca de David Ramsay. Nos sirve para hacer una comparación. Me gusta porque tiene muchos de los palacios que se mencionan
en este libro de Marco Polo. Chequen, por ahí vemos, ubíquense siempre con el mar Caspio. De ahí hacia el sur hasta llegar a Pekín para no perdernos. Buenos días, Narciso. 1:11. Mira, yo tengo las 2:12, pero según yo estoy adelantado 1 hora. O sea que estamos en las mismas. Chequen, este es el Caspio. Cuadra perfectamente con... Ah, no, perdón, acá está Pekín. Hasta yo me pierdo. Este es Pekín, donde está Kinsai. Cuadra con el Caspio. Déjenme arrimo más. Desde Pekín hasta el Caspio. Vamos a hacer lo mismo aquí. Pekín, Caspio. Aquí también cuadra. O sea que no está tan perdido Fra Mauro. Déjenme acerco un poco porque como que estoy muy lejos. Ahí está bien. Pekín, mar Caspio. Pekín, mar Caspio. El ojo este que se ve desértico, yo creo que debe estar aquí así, miren, porque está a la mitad. Y algo me dice que ese ojo devoró la ciudad natal de los Reyes Magos. Chequen, Tarsos. Marco Polo incluso decía que venían de Tarsos. Dice, nadie sabe ubicar esa ciudad de Tarsos. Reino de donde vienen los magos. Tarsus. Aquí hay una de las Alejandrías de Alejandro Magno. El Turquestán, Reino Turquestán. Sérica. Esta ciudad que les digo sobre la que hablaron los griegos, historiadores griegos, donde se fabrica seda de muy buena calidad, de hecho los primeros en hacerlo y comerciarla, personas muy altas que hablaban como si estuviesen en una bóveda, ya saben, la clásica, muy altos, ojos azules, medio pelirrojos, que pueden cuadrar incluso con las momias de Tarim. Hay triángulos. Un sinfín de líneas por ahí, como estas. Como si fueran paneles solares, ¿no? Puede cuadrar con Sérica este lugar. Sérica. Luego está Tarsos, un poco más adelante,
que es la tierra de los Reyes Magos. Entonces, si esto es Erika, Tarsos, en dado caso que no esté aquí adentro, podría estar por aquí a la orilla. Pero no creo que estos cuadrados indiquen algo como ciudadela. Creo que indican otra cosa. ¿Qué indican? Eso puede ser un rompecabezas. ¿Qué indica? Son como figuras. En medio de la nada. Como deslaves. ¿Qué sería? Pienso yo que Tarsos quedó dentro de ese ojo. Miren, aquí puede estar el impacto. Algo que impacte aquí. No, no creo. De derretimiento o algo así. Bueno, ¿qué opinan? De hecho, en este 1450 el río donde empieza Pekín incluso lleva el nombre de Sérica. Da a la provincia de Sérica, de la que habló Ptolomeo, la tierra ignota. Entras por aquí, incluso es el mar Séricus. Entras y llegas a Sérica. Aquí está la Kinsay de la que habló Marco Polo, que incluso parece tener pirámides, ¿no? Obeliscos serán, algo así. De hecho, yo le veo un estilo muy ruso, ¿no? Cúpulas, así. No se ve muy así árabe, que digamos, como los demás. Le veo un estilo ruso a la Kinsay, de la que habló tanto Marco Polo. De hecho, aquí la describe en este texto. Ciudad noble. Un edificio noble, propiedad del Cátayo. Prosérica. ¿Qué será? ¿Que antes era de Sérica? Ahora del Cátayo. Entonces Sérica estará bajo el dominio de Catay. El monte bárbaro es sincero en cuantita. Mercantes, creo que habla un poco de todo este tipo de mercancías de la seda. Provincia de Sérica, frontera con el Cátayo. El Cátayo es todo esto de abajo. Abarca todo esto. De hecho, este mapa, siendo de 1450, parece mostrar otro tipo de geopolítica diferente, donde, según yo, los de Catay, al menos lo que he visto, toda esta zona, incluso aquí donde está Gog y Magog, todo esto, y quizás ellos dominen sobre Sérica, que puede ser toda esta región, Tarsos, la ciudad de los Reyes Magos, y Samarcanda, toda esta región del Turquestán,
la tierra de Timur, Sagatai, los tártaros de Sagatai, Tartaria, que están ahí conviviendo con los rusos, Rusia, Polonia, Prusia. Como que aquí todavía los tártaros no conquistan Katai, que traduciéndolo debe ser la tierra del Preste Juan, que gobierna este rey cristiano. Esto era solamente como para darnos toda una idea de todos estos edificios. Kambalu. Recuerden todos los castillos que estuvimos checando ahorita, vean cuántos no hay aquí. Y todos tienen su nombre de ciudad. O sea que hay una... Está perfectamente cartografiado todo. Las sepulturas de los reyes tártaro. Solo que aquí marcado como Katayo. Según el relato de Marco Polo que le contaron, quien antes reinaba sobre los tártaros eran los de Katai, que estaban gobernados por un Preste Juan, que era un rey cristiano, y creo que estaba sometido a Roma, hasta que fueron derrotados por Genghis Khan, quien reunió a todos los tártaros, pero también se les denomina godos en otro mapa, hasta que fue derrotado por los godos este Preste Juan. Luego de aquí aparece al sur de la India y luego aparece en Etiopía, o creo que desde un principio gobernaba sobre las tres Indias, que vendrían a ser África con Etiopía, la India y Katai. Esos eran los dominios del Preste Juan. ¿Se imaginan esa batalla contra los tártaros? Los tártaros también dominaban varias naciones. ¿Qué es todo esto? El Preste Juan debió haber reunido ejércitos de toda Asia, toda Persia. De hecho, hay un mapa donde se dice que los reyes persas llevaban muchos años luchando contra los musulmanes. Me imagino que hablan de toda esta región. De los tártaros de Sagatai, de Uzbek, Kalmuk. Este ha de haber sido el ejército del Preste Juan. Gente de Katai, de China, de la India, no sé si de África quizás, Etiopía. Cuando son vencidos por Genghis Khan, una vez en Etiopía, al parecer ahora sí hay más acercamientos con Roma. Ya desde entonces estaba subordinado, o a lo mejor se mensajeaba, aunque en muchas de las novelas de ficción de la época, por así decirlo, estos libros como Orlando el Furioso, en esas historias fantásticas, entre comillas, parece que hay mucha relación con este reino de Katai y Europa. En esa historia, una princesa de Katai va a Europa a buscar entablar un matrimonio, quizás para buscar la protección de Europa para este reino de Katai, que quizás ya siente la amenaza de los tártaros. Y en esa historia se consideran todos estos pueblos como paganos, también los africanos. Está interesante, por ahí tengo el video. Creo que hay mucha historia omitida, dejada en la ficción. Vamos a checar el mapa. Ahora sí, ya después de que los entretuve ahí con mis historias. Hay cosas curiosas como el fuerte que está debajo de enterrado. Se lo comió el barro.
Miren, en esta ocasión quiero pensar que es por el río que está ahí. Debió ser algo muy fuerte. Pasa todo por aquí. Este río es inmenso. Es todo esto. Por lo tanto, quizás pueda estar ahí la explicación para este fuerte, pero también nos da otra cosa. Esto debió haber pasado muy recientemente, porque se ocurrió más atrás en el tiempo. Este fuerte sería muy antiguo y por lo tanto la arquitectura de los fuertes estelares es muy vieja, mucho más de lo que pensamos. Solo en ese caso. Porque claramente quedó debajo. Se lo comió. Ha de haber tenido algunos edificios por aquí. Dentro del fuerte. Quizás aquí. Bujará, este es el lugar que les decía. El edificio que les estaba mostrando hace rato. Solo está esta imagen aquí. Debe haber más acá. Voy a buscar Bujara. Vamos a ver más imágenes de ahí. Pero ¿por qué no aparece esa fortaleza? Aparece la otra. Creo que aquí está. Dana Musilova, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Esa es la entrada al fuerte. Es que esto es lo que hay por dentro. Eso está padre. Chequen cómo se ve por arriba.
Quisiera una foto de toda la ciudad, pero no veo. Chequen. En el mapa de Fra Mauro marca una ciudad fundada por Alejandro Magno. Esto sería Tarsos, Turquestán. Y creo que está aquí. Nota Ptolomeo, alguna provincia en Asia asociada con Albania, Iberia, Bactriana. Un monstruo se habla por aquí. Insurpredita, vale. En el desierto. Así aquí dice Bucéfala. Antiguamente Alejandría. O antes Alejandría. Un enclave de Alejandro. Le puso Bucéfala. Por cierto, su caballo Bucéfalo, creo que lo llamaba. Hay algunas representaciones donde lo ponen como unicornio con un cuerno, no sé qué, en dónde surgió la inspiración. Questo Fime cambia el nombre. Segunda lengua. Cambia el lenguaje. Cuesta Citadela de Bucéfala de Alejandro en memoria de su caballo. Oh. Pues bien, estas ciudades, o bien estas o esta ciudad de Kandar, por ejemplo esta ciudad de Kandar, hace un rato que la traduje, de hecho se traduce muy bien, a diferencia de la anterior. Esta sí se alcanza a entender. Se habla sobre un hombre muy anciano. Dice Kandar. Aquí en la antigüedad un señor denominó, o será un señor muy anciano, de la montaña, que a través de su sagacidad había creado un lugar, el más agradable de todos los placeres y delicias encantadores, a donde llevó a algunos vagabundos. Aquí los alineó de una manera que creían que era el paraíso,
y por estas placenteras contemplaciones de este hidalgo hicieron robo y oscición, por lo cual un rey, se sabe que un señor tártaro tomó aquel lugar. Un robo. Por cierto, hace mucho que no escuchaba eso. Recuerdo que en esa época se trataba de personas así muy conflictivas a la gente de esta zona, sarracenos, como gente así ladrona. Ciudad de Kandahar. Suena similar a Kandahar. ¿Creen ustedes que coincidan con estas ciudades que están aquí? Parece estar muy cercano. Si esto es Tarsus, Turquestán, esto debería de ser Kandahar, ¿no? Kandahar, la ciudad que funda Alejandro Magno. Vamos a ver cómo se ven. Dice por ahí fuerte militar. Es más probable esta porque se ve muy antigua. Y de hecho tiene bastante espacio como la ciudad más reciente aquí. Como para que quepan ahí unos, ¿qué serán? 100,000 en población. Ahí dentro. Interesante también el diseño de esta ciudad. Esto ya sería en Afganistán, ¿será? Creo que sí es parte de Afganistán. Kabul. Suena similar a Kandahar, ¿no? Del mapa. ¿Tendrá relación con Kabul? Kandahar. Kandahar. Kabul. No hay nada ahí similar a Kabul. Probablemente. La horda de Sagatai. Unas 12 nobles ciudades.
Aquí se escribe el Monte Caspio de la gente Alejandro el Macedonio. Es que no sé si sepan ustedes, pero por ejemplo el mapa catalán, se supone que las murallas de Alejandro Magno fueron creadas por aquí para encerrar a Gog y Magog. Pero hay la historia medieval más bien lo ubica como Alejandro llegando por todo este terreno, subiendo y encerrando a Gog y Magog. De hecho aquí están. De aquí es el vulgo Questi Populi Reucci per Alejandro in questo de Ung e Mongi. Hablará de los mongoles. Gog y Magog. Mongol questo per parte habitada por gente tártara. Tenduk. Otra vez Alejandro, que vino a ser hasta la Siberia Alejandro Magno. De hecho, en estas murallas que están por aquí, vean, aquí otra vez se habla de Alejandro el Macedonio, Alejandro segundo puente, creo, no sé qué, algo así. ¿Qué es este? Casualmente da hacia los cátaros, Kambalu. El imperio, el triunfo nobilísimo del Catayo. Aquí no se menciona Alejandro. Voy a tratar de hacer una traducción, pero por cómo está escrito así de una forma muy desordenada, vamos a ver cómo resulta la traducción. Este excelentísimo
poderosísimo emperador que tiene bajo su dominio a 9 Zoe, que será 9 reinos, y me imagino que han de ser reinos enormes. Y lo dice Zoe 60, rey de Corona. Cuando sale a pasear, lo manda en un carodoro, que será un carodoro. Con un precio inapreciable. Muy rico este rey. Dicho transporte es conducido por un elefante blanco y tiene mucho más nobles en su reino. Ya. Se acompaña de otros reyes. Todos sus reinos súbditos. Es lo que les digo, hablan del Preste Juan. Cosas como Preste Juan, Alejandro Magno, tártaros, todo en la mezcla. Sérica, escitas, quizás, aunque no los he escuchado por aquí escritos, solo que sea este lugar. Sitia en Asia. Esta capa de montañas. Percatai, Ani, Tartaria. Es como una frontera para Catai y Tartaria. De la caravana hacia el Catayo. Prácticamente este mapa es otra versión del mapa el Atlas catalán, perdón. Es lo mismo, también se habla de esas caravanas que van desde Tartaria hacia Catai. Pasan un desierto que está por aquí. Entonces bien podría ser esta las ciudades de Alejandro, ¿no? El Turquestán. Tarsos, pienso yo que está debajo de esto. Sérica. Kinsay. Y China debajo. De hecho muchos mapas sobre Tartaria ponen el territorio de China desde aquí de Pekín, así. De hecho ahí se ve la muralla china así. Hay algunos que la dibujan y algunos otros mapas no. Por aquí ponen dragones, serpientes aladas.
incluso algunos demonios en este desierto. Y aquí está la muralla. Y este prácticamente era el territorio de China. Toda esta área verde llegaba hasta aquí así. Me alejé mucho. Era esto. Y aquí la Cochinchina, Tailandia, Ocean. De bandera era un elefante. La India. El Imperio Mogol aquí en el norte, cuando se extiende Tamerlán desde Zagatai. Domina todo el norte. Y se va hacia Persia. Llega hasta Turquía. Entonces, de acuerdo al Atlas catalán, al norte de Pekín, Kinsay, está el reino del Preste Juan, que es Kambalu. Está un poco retirado. Por lo que puede ser estos. Por aquí puede estar esa antigua Kinsay, que diga, perdón, Kambalu, el Catayo. Bueno, en el mapa actual, aunque hay algunos que dicen que estos mapas están muy alargados, ¿no? Los países. Por lo mismo que lo hacen así de una forma recta, cuando en realidad debería de estar América sobre Asia y Europa. Aquí así, América. Y aquí al centro la Hiperbórea. América así. Pues bien, amigos, como que ya me dio algo de sueño. Sí, está muy difícil. Y luego yo me agarro hablándoles de muchos libros. Por cierto, hace mucho que no saco un video sobre el libro de Marco Polo. De aquella vez que lo saqué, ahora creo que ya sé un poco de más cosillas. Quizás ya pueda hacerlo un poco más largo. Voy a recopilar algo de información. Voy a sacar un video sobre este libro de Marco Polo. Quizás lo divida por partes, porque hay una parte donde habla del reino persa. Luego se introduce más hacia adentro, hacia los reinos del Turquestán. Llega a China, habla sobre el Preste Juan. Como que cuenta historias que le contó la gente. Bueno, ya me estoy durmiendo. Amigos, aquí los dejo. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.